familia, buenas noches. Estamos muy felices de podernos conectar a través de la distancia. Agradecemos al Señor porque la obra del Señor no para y nos da inteligencia y todo esto para poder transmitir y llegar a su casa. Y el mismo Dios que está en este auditorio, que está aquí con nosotros, está allá en su casa. Así que le pido que no solo sea un espectador de lo que ve, sino que sea parte de ese movimiento de adoración. Creo que desde su casa usted adore al Señor, no importa si está cansado. Sabemos que es un día largo, una semana larga de trabajo, pero cuando a nosotros adoramos, el Señor trae descanso a nuestra mente, a nuestro corazón y aún a nuestro cuerpo. Así que le pido que en esta noche deje hacer algo por un momento. Solo vamos a estar conectados por una hora. Dele esta hora al Señor. Le ha dado de pronto 8 horas, 12 horas al trabajo, pero le pido que le dé una hora muy especial al Señor. Es como una cita ahí en su casa. Usted puede levantar sus manos al cielo, puede bailar, gritar, levantar su voz y sus manos en agradecimiento a Dios, sin pena, sin que nadie se lo impida, y vamos a adorar juntos al Señor. Sabemos que el Señor ve tu corazón, escucha tu voz, tus palabras de adoración a Él. Así que vamos a adorarle con toda nuestro corazón, nuestra inteligencia y con todo lo que somos. Amén. Así que vamos a cantar al Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. ¿Quieres tu amor? Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonar, resonar. Me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonar.
así es tu amor resonando en nuestro interior. Por eso nos postramos ante ti en adoración. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada
siempre. Firme estaré por siempre, Jesús, en ti. Ante el santo, mi vida construyo en ti, Jesús. Me alineo contigo. Tu diseño en mí. Vida construir sobre tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre. Señor, ayúdanos a construir nuestra vida en tu amor. Día a día, Señor, reconstruir nuestra relación contigo y conocerte. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a cada casa, a cada corazón, que habite en cada casa, en cada persona que se está uniendo a esta adoración, Señor, a esta oración. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles el corazón del Padre. Tú que conoces lo profundo del corazón del Padre, revélanos a Cristo, revélanos qué es adorar en espíritu y en verdad. Revélanos, Señor, tu gloria. Revélanos tu presencia. Revélanos quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Para esto fuimos creados, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Construiremos nuestra vida en tu amor, en tu presencia, Señor. Corremos hacia ti, Señor. Mi vida construiré sobre tu amor, tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaremos.
Gracias por tu presencia. Puede levantar sus manos y batirlas al cielo con nosotros y decirle gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tu presencia. Vamos, levanta tus manos y tu adoración ahí donde estás. No dejes pasar esa oportunidad. Él está aquí, Él está ahí en tu casa, Él está ahí frente a ti, disfrutando tu adoración, disfrutando este momento de sus hijos amados, rindiéndose ante el Padre soberano, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor. Recibe nuestro corazón, recibe nuestra adoración. Es para ti, es tuya, Señor, es tuya. Toda la gloria es para ti, es tuya, Dios, es tuya, es tuya. Toda la gloria es para ti, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para tu palabra, para que esa semilla, Señor, de fruto. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, pero ayúdanos a escucharla y a hacerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. El 7 de febrero a las 10 a.m. tendremos la fiesta de las primicias. En Proverbios 3 del 9 al 10, la Biblia nos enseña a dar lo primero, las primicias, y lo mejor a Dios de todo lo que recibimos, aparte de nuestros diezmos y ofrendas, para que todo lo que recibimos durante el año sea bendecido. Es por esto que hemos habilitado un salón de acopio dentro de nuestro auditorio a partir del lunes 1 al viernes 5 de febrero desde las 5 p.m. hasta las 6 p.m. Allí podrán traer alimentos no perecederos, elementos de aseo y su aporte en efectivo o realizar una transacción a la cuenta de nuestra iglesia. De esta manera podremos agilizar el tiempo de recolección y aportar los elementos mencionados anteriormente para apoyar a los más necesitados. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Hola iglesia, qué hermoso poder estar con ustedes, qué lindo poder acompañarlos de nuevo un viernes más con ustedes compartiendo de la palabra. Ya extrañaba estos tiempos y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y ha estado hablándome estos días mucho acerca de esto y me ha dicho que debo compartirlo. Y yo con mucho amor, abro mis labios y dispongo todo este cuerpo para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y quiero que por un momentico más podamos alzar una manita, la que tengamos disponible, y decirle: papá, háblanos en esta hora, porque nosotros lo que más deseamos hacer es escuchar tu voz, tu dirección, y llévanos a accionar, llévanos a obedecerte, llévanos, Señor, a honrarte a través de nuestra obediencia, Padre, y permítenos ver tu Hijo en nosotros.
tu gloria en nosotros, tu Espíritu Santo crecer cada día en nosotros y fortalecer esta relación que tenemos contigo, papá. Gracias en esta hora, amén y amén. Y quiero hablarles de uno de los libros de los que casi no se habla, que son de esos libros que están por allá escondiditos, que tienen 1 y 2 capítulos. Y vamos a hablar acerca del libro de Ageo, el libro de Ageo. Y quiero que por favor, si tiene la oportunidad, tome su Biblia o en su celular y lo pueda buscar. Recuerde que está después de Sofonías y antes de Zacarías. Sí está en la Biblia, así que puedes buscarlo muy bien. Y vamos a este libro, al capítulo 1. Hoy voy a compartirles la primera parte. En el siguiente viernes que tenga la oportunidad les traeré la segunda parte de esta enseñanza sobre el libro de Ageo. Y es algo muy práctico, pero quiero ponerlos en contexto acerca de este profeta, del profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas que se levantan después del exilio que tuvo el pueblo de Israel en Babilonia, y que al retornar nuevamente a Jerusalén estaba allí dispuesto no solo a escuchar la voz de Dios, sino a transmitirla al pueblo. Y no eran momentos fáciles, porque reconstruir después de haber sido exiliado, después de no tener nada, siempre es algo difícil. Y yo sé que muchos hoy en día que han tenido que venir de otros países a empezar de ceros pueden saberlo, o aún más, si retornan a su país de origen y tienen que empezar de ceros, pues realmente es algo difícil. Entonces Ageo tenía esta tarea, pero también creo que fue uno de los profetas más felices, y si no el más feliz, porque cuando él habló el pueblo escuchó. Ageo trajo una palabra, para contextualizarlos, Ageo trajo una palabra no solo de conciencia, para que el pueblo de Israel se examinara y tomara acción frente a lo que Dios estaba hablando, sino que esta palabra que trajo Ageo también fue de restitución, también fue de acompañamiento de Dios en este proceso, y por supuesto aún una palabra muy hermosa, y es que Jesús estaba en medio de sus palabras, y él hablaba de esa gloria venidera, hablaba de aquel amado deseado que llegaría pronto y que se cumpliría más adelante cuando Jesús vino a esta tierra. Así que Ageo tuvo una gran tarea, y el llamado de arrepentimiento que él hizo a través de este libro, de este primer capítulo y segundo capítulo, fue un llamado que el pueblo escuchó. Pero quiero que veamos versículo por versículo. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir analizando lo que dice este texto. Y creo que es la manera correcta para hacerlo, para no salirnos del contexto, sino saber lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy a nosotros. Porque nosotros también estamos todos los días construyendo nuestra vida en Dios. Y quizás algunos han parado ese proceso y no han seguido en esa reconstrucción del templo de su vida en Dios. Y han parado y están como estaba el pueblo de Israel en este momento. Así que este es un mensaje el cual titulé Finos Acabados. Y finos acabados, y vamos a ver más adelantico por qué se llama así. Versículo 1 dice así, voy a leer la Reina Valera, que es la que casi todos tienen, y voy a hacer a resaltar algunos textos en la TLA y en otras versiones que son bien claritas. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y vamos al versículo 2, porque en este versículo 2 vamos a profundizar un poquito. Entonces dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí hago la primera pausa. En este pueblo dice, ¿por qué Ageo, cuando dio esta palabra, estaba expresando esto de este pueblo dice? Porque Dios le dijo, dilo de esta manera. Y este pueblo dice, me lleva a pensar en varias cosas y a hacernos preguntitas. Y podemos hacerlas nosotros en esta noche. Y empecemos por esta pregunta: ¿conocemos realmente los tiempos de Dios? Porque si vemos aquí, el pueblo de Israel decía que no era el tiempo de reconstruir el templo. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que ellos no conocían entonces el tiempo de Dios, porque sí era el tiempo de reconstruir el templo. Segunda pregunta:
¿Está prevaleciendo nuestra opinión sobre la de Dios? Si Dios nos dice, ya debes reconstruir el templo, así como le dijo al pueblo de Israel, y ellos dijeron, no, no es el tiempo, entonces, ¿será que está prevaleciendo nuestra opinión o lo que nosotros creemos frente a lo que Dios nos está mandando a hacer? Tercer pregunta, ¿estamos entonces obrando fuera de los tiempos de Dios? Porque como no los conocemos y como permitimos que nuestra opinión sea mayor que lo que Dios nos está diciendo o de lo que Dios nos ha dicho, entonces esto es para analizarlo, ¿verdad? Empezando este versículo 2, nuevamente lo leemos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Analicemos un poquito estas preguntas que les acabo de hacer. Hoy es una enseñanza como de una manera diferente a como las he acostumbrado a traer, y vamos a ir verso a verso y vamos a hablar sobre cada uno de los versos. Y quiero enfatizar en el versículo 3. Leámoslo juntos, vamos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El 4 y el 5 acabo de leer. Y miren estas palabras acá. Dice, vuestras casas artesonadas. Yo me tomé la tarea de ir a YouTube, de ir a Google y preguntar qué es artesonado, y me di cuenta que es un arte. Y cogen la madera y la talan manualmente y la tallan, y es algo muy muy bonito, y pueden buscarlo, y es algo que requiere tiempo, trabajo y dedicación. Y por eso le puse el título de esta enseñanza, finos acabados, porque resulta que el pueblo de Israel estaba enfocadísimo, pero enfocadísimo en terminar sus casas. Dice vuestras casas. Y en la versión TLA dice así, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. O sea que el pueblo de Israel estaba reenfocado en los acabados de sus casas, pero el templo de Dios estaba en ruina. Y aquí quiero aclarar también lo siguiente. El templo de Dios desde el Antiguo Testamento siempre había un lugar especial en el cual la presencia de Dios se manifestaba, y fue ese templo. Por mucho tiempo el pueblo de Israel acudía al sumo sacerdote para hacer todo lo que se necesitaba y de esa manera que su pecado fuera quitado. Pero también el pueblo, cuando ellos fueron exiliados, este templo fue destruido. Como cuando ellos volvieron, pues era importante, y vemos acá históricamente si el templo tenía esta prioridad. Ellos lo primero que debían hacer era llegar y construir el templo antes aún de construir sus mismas viviendas, porque era importantísimo. Pero ¿qué hicieron ellos? Se enfocaron en sus viviendas y no en la construcción del templo. Y hoy en día nosotros sabemos que el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y nosotros la mayoría de veces, por no decir todas, y con todo respeto lo digo, casi siempre nosotros nos enfocamos más en los finos acabados de lo externo y no de lo interno, de lo que realmente importa. Y hoy podemos preguntarnos, ¿estamos enfocados en los finos acabados solamente de mi vida externa o de mi físico externo? ¿Y cómo se encuentra este templo ante Dios? Si ha sido una palabra dada por Dios el que nosotros debamos construir nuestra vida en Él. Y sigamos leyendo. Vamos a ir al versículo 5, ya leímos hasta el 4, vamos a ir al 5. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En la versión TLA dice así: yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo.
Este meditar, este piensen seriamente, en otras versiones está reflexionen sobre sus caminos. Reflexionen sobre sus caminos. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer para reflexionar sobre lo que estamos haciendo? Es tomarnos el tiempo de recordar como el paso a paso de lo que hemos realizado hasta el día de hoy, en todas las áreas. Y es considerar qué causas y qué consecuencias estamos viviendo a causa de nuestras decisiones. También es analizar con detenimiento nuestro estado actual, pero con detenimiento, no por encimita. Y hacernos preguntas esenciales. ¿Dios me quiere en donde estoy? ¿Mi comunión con Dios en este momento está donde Dios anhela que esté? Mi interior, este templo que soy hoy, el templo del Espíritu Santo, ¿está con esos finos acabados como Dios quiere que estén? Porque nuestra fachada puede ser una, pero nuestro interior quizás esté destruido y desolado. Y el Señor está pidiendo atención, está hoy haciéndonos y dándonos una alerta. Por así como el pueblo de Israel rechazó esa asignación que Dios le había dado de edificar el templo, nosotros quizás tenemos esa parte en pausa. Y entonces conocimos a Jesús, nos acercamos a Jesús, pero en algún momento decimos, stand-by, me voy a alejar, no ha llegado el tiempo, voy a hacer esto y voy a terminar acá y voy a hacer lo otro, y hacemos nuestros planes y nos enfocamos en el anhelo de nuestro corazón fuera del propósito de Dios y no hacemos la asignación que Dios nos ha dado y rechazamos lo que Él nos dice para nuestro bien. Y en este reflexionar que llama el profeta al pueblo, las mismas palabras de Dios que el profeta habla, viene el siguiente verso, el verso 6, en donde les comienza como a traer a memoria todo lo que han vivido para que ellos reflexionen. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo: Padre, permítenos ver esta lectura como esos acontecimientos que nosotros hemos vivido, si es que sí los hemos vivido, para que nos lleven a reflexionar. Y veamos el versículo 6. Dice así: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. O sea, otra vez termina Dios de decirle al pueblo: a ustedes les está pasando esto y ustedes son insaciables, digámoslo así, insaciables, porque se han tenido, dice, y repitamos lo que dice ahí, dice: sembráis y no recogéis, coméis, o sea, tuvieron para comer, bebéis, tuvieron para beber, pero nunca se saciaron. Aún recibieron el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de sus madrugadas, de sus trasnochadas, de todo lo que han depositado en el trabajo. Pero, ¿qué dice acá? Recibe su jornal en saco roto. Y yo pregunto con todo respeto, ¿por casualidad nos está pasando? Como que lo que llega se va y uno ni enterado. Llegó el sueldo y así mismo se desapareció. Comemos y nada nos sacia, y aun cuando muchos tienen la posibilidad de tener una estabilidad en su área económica principalmente o en su área emocional, siempre van a tener ese vacío grande porque no se sienten saciados, porque les falta lo más importante, y es poner en primer lugar a Dios, reconstruir su relación con Dios. Yo puedo edificar todo alrededor de eso, todo. Carrera, economía, aún hasta un matrimonio. Puedo construir vida social, puedo construir todo alrededor de eso, pero si el templo está en ruinas, nunca voy a ser totalmente saciado y siempre voy a tener esa posición de insaciable. ¿Somos insaciables? Hemos tenido, pero nada ha sido suficiente. Sigamos leyendo.
Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y este verso me encanta, porque lo que hace este verso es darle una instrucción al pueblo de Israel. Y este verso hoy para nosotros es una instrucción, porque dice: suban, traigan, reedifiquen. Les está instruyendo en lo que deben hacer. Y si ellos responden a esta instrucción, hay una respuesta de Dios. Y dice: pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo creo que nosotros, todos los que conocemos de Dios y aún los que no hemos conocido a fondo de Dios, en algún momento nos hemos preguntado: ¿será que yo estoy caminando sobre la voluntad de Dios? Queremos vivir en la voluntad de Dios y a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero hay algo aquí importante, y es que esta instrucción nos lleva a la posición correcta para conocer la voluntad de Dios, porque dice él: pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Queremos que Dios se glorifique en nosotros? ¿Queremos realmente que Jesús crezca en nosotros, que su carácter se vea en nosotros, que su amor se vea en nosotros, que estemos parados en esa voluntad perfecta, agradable y buena de Dios? Escuchemos esta instrucción, pero tenemos que ir más allá, porque viene una alerta a partir del versículo 9, y vamos a leerlo juntos. Vamos, versículo 9, dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y aquí veo algo muy, muy importante. Y lo primero que quiero recordarles es que nosotros no debemos olvidar las características, los atributos de Dios. Dios sabía cómo recordarle al pueblo sus prioridades. Y hoy también Él sabe cómo recordarle al pueblo sus prioridades. Y hoy podemos decir: Señor, tú sabes cómo recordarme las prioridades, y tú eres mi prioridad. Y en esto de no olvidar las características y los atributos de Dios, viene muy bien en que no podemos generalizar las acciones de Dios, porque a veces, olvidando estas características, decimos: pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo retuvo la lluvia? ¿Cómo trajo sequía? ¿Cómo pasó esto? Pero recordemos lo que estaba en Deuteronomio: las consecuencias de la obediencia y aún las consecuencias de la desobediencia. Habían bendiciones y maldiciones de acuerdo al actuar del pueblo, porque ellos se regían por esto. Y nosotros sabemos que Dios no solo actúa trayendo disciplina a un pueblo. Y quiero recordarles unos ejemplos del actuar de Dios, para que conozcamos que en su soberanía Él sabe cómo actuar para que nosotros nos arrepintamos y nosotros recordemos la importancia de permanecer en unidad, la importancia de reconstruir el templo, la importancia de que nuestro interior esté con finos acabados, como nosotros estamos terminando lo externo. Y aún más, recordemos a Job. ¿Recuerdan que muchos lo acusaban? Es que pecó, es que lo uno, es que lo otro. Pero Job no pasó todo esto como consecuencia de un mal actuar, de un pecado oculto. No, él vivió esto para que la gloria de Dios se manifestara en él. ¿Y se acuerdan del ciego? Del ciego, cuando muchos se preguntaban: ¿será que es ciego porque pecaron sus padres? ¿Será que es ciego porque él pecó?
pero él fue ciego para que Jesús se glorificara en él, para que Dios se glorificara y se manifestara en esa vida. Y recobró la vista. Veamos mucho más. Dios interviene también con juicio. Y vemos las plagas de Egipto. Había un juicio sobre Egipto por causa de la opresión que estaba dándole al pueblo. Y vinieron las plagas. Pero el pueblo fue libre en medio de esta situación difícil y de la intervención de Dios. Ahora tenemos también que Dios interviene a causa de las consecuencias del pecado. Y Dios es misericordioso con cada uno de los que ha llamado. Pero el pecado tiene consecuencias. Y nosotros mismos al pecar le estamos diciendo a las tinieblas, hágase tu voluntad, literalmente. Y entonces llegan cosas malas y decimos, pero es que hay esto, ¿por qué? Porque son consecuencias de lo que nosotros hemos permitido que ocurra. Y yo recuerdo lo que dice en Oseas 2:14, que dice, lo llevaré al desierto, allí le hablaré al oído para que se enamore de mí. Y muchas veces nosotros pasamos por esos desiertos y por esas situaciones en donde todo pasa por saco roto, en donde estamos insaciables, en donde nos sentimos vacíos y en donde vivimos literalmente en pobreza, en miseria, en todas las áreas de nuestra vida, a causa de desenfocar nuestra mirada en la construcción de lo más importante, y es en los finos acabados de nuestro interior y de nuestra relación con Dios. Continuemos leyendo. Vamos al versículo 12. Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Primero, el pueblo escuchó lo que el profeta estaba hablando. El pueblo se dispuso. Y es que muchas veces alguien habla y dice, mira, necesitas volver a Dios, necesitas reconstruir tu relación con Dios, necesitas no descuidar la relación que hasta el día de hoy tienes con Dios. Y uno, o el que escucha, ay, yo no te quiero escuchar, eso no es para mí, y da la vuelta y se va. Pero este pueblo escuchó. Primero tomó una posición y escuchó, se puso en alerta. Y luego dice lo siguiente: todo el resto del pueblo escuchó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo se alertó. El pueblo sintió ese temor reverente, y aún yo creo que sintieron ese temor de susto, como que wow, si esto nos ha pasado hasta el día de hoy por no enfocarnos en reconstruir el templo, ¿qué va a pasar de nosotros ahora? Y hoy nosotros necesitamos estar en ese wow, ¿qué va a pasar con nosotros si no nos reenfocamos entonces en construir lo verdaderamente importante? Pero aquí al finalizar en el verso 14 dice, en el verso 13, dice, yo estoy con vosotros. Podemos sentir temor porque muchas veces no sabemos cómo entonces empezar a reconstruir el templo. A pesar de que hay una instrucción como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuántos devocionales al día? ¿De qué manera? Pero lo primero es escuchar esa instrucción, porque Él estará y está con nosotros y en nosotros. Y puede decir amén. Espíritu Santo, tú estás en mí, tú me ayudas, Señor. Y si en este momento quizás tú no estás, yo puedo decirte, Señor, eres bienvenido a mi vida, para que siempre permanezcas y estés siempre a mi lado en este proceso de construir mi vida en ti, de hacer estos finos acabados en mi interior, en mi vida espiritual, así como tú quieres verlos, papá. Y continuemos y vamos a este versículo 14, porque recordemos que en el 13 el pueblo escuchó, y en el versículo 14 viene algo supremamente
hermoso, 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 porque a mí me llegó como respuesta divina para que nuestra oración sea también eficaz. Y dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y esta palabra despertó el espíritu. Nosotros tenemos un diseño en Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el cuerpo y en lo externo del cuerpo y descuidamos el alma. Y a veces trabajamos solo en el alma, que mis emociones, que mis pensamientos, que cómo tomo las decisiones, pero olvidamos nuestro espíritu. Y el espíritu está allí dormidito. Y hoy es el día en que podemos decir: Señor, estamos como el pueblo de Israel. Hoy atendemos y ubicamos nuestro oído para escuchar tu instrucción, para que el temor de Dios sea puesto en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y de esta manera nosotros poder despertar. Ese despertar también está en otras versiones como puso en ellos deseo. También como despertó el entusiasmo, inquietó el espíritu. Como cuando tenemos ese anhelo de hacer algo y mejor dicho nos sentimos inquietos hasta que no lo hacemos, no descansamos. Así pasó con el pueblo de Israel. Y luego de que se despertó el espíritu no solamente de Zorobabel, que era el gobernador, de Josué, que era el sumo sacerdote, y aún de todo el resto del pueblo, hubo una acción. Y está en este mismo verso 14 al finalizar. Dice: y vinieron y trabajaron en la casa. Si el espíritu de nosotros sigue dormido, no va a haber acción. Y por eso muchos años podemos llevar conociendo de Jesús, pero seguimos estancados o con la medio construcción, solo una columna y faltaron las otras 6. Entonces, lo que Dios nos habla no es solo para dejarlo en visto, es para pasar a la acción. No lo podemos dejar los 2 chulitos azules, como hacemos con algunos en el WhatsApp. A Dios no. A Él no solo es oírlo en visto, ay sí lo leí, pero no accionar. El que se despierte nuestro espíritu nos lleva a accionar, nos lleva a que miremos con detenimiento nuestra vida y de esta manera también miremos con detenimiento nuestra acción. De todo lo que Dios nos ha dicho, ¿qué tanto hemos hecho? ¿Hemos accionado al respecto? Si Dios nos ha llamado a edificar su templo hoy, ¿lo estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo para hacerlo? No seamos conformistas. No creamos solo que como cuando se construye una casa, no, solo con el pañete, ya dejemos así. Poco a poco eso bota polvo. Poco a poco se le pegan las telarañas. Necesitamos realizar finos acabados en nuestro interior. Y eso solo lo hacemos cuando nuestro espíritu se despierta y se proyecta a la acción con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que en el templo, en el Antiguo Testamento, siempre habitaba la presencia de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, recuerdo las palabras de Jesús cuando Él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo construiré. Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y por medio de Él, ahora nosotros somos uno con Dios. Y esto nos permite ser templo del Espíritu Santo. Y quiero llevarlos, ya terminamos acá este primer capítulo de Ageo. Cuando nos volvamos a ver, hablamos sobre el segundo. Pero quiero llevarlos a 1 Corintios 6:19 que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en la TLA dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Y quiero que cerremos este tiempo corto de enseñanza reflexionando seriamente, como dice el versículo,
reflexionando seriamente sobre nuestro proceder. Reflexionando seriamente sobre lo que hasta el día de hoy hemos vivido. Reflexionando seriamente sobre nuestro accionar en respuesta a lo que Dios nos ha dicho. ¿Hemos dejado a Dios en visto? ¿Hemos trabajado en nuestro interior según nuestra propia opinión, lo que creemos que es y ya? Cuando Él nos dice más, yo quiero finos acabados en el interior de cada uno de ustedes. Y yo lo digo con mucho amor, porque he aprendido en este tiempo esto. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo sale a la luz. Pero no sale a la luz para juzgarnos, no sale a la luz para hacernos sentir mal, no sale a la luz para alejarnos y sentirnos pecadores. Sale a la luz por el amor de Dios, para limpiarnos y para que este templo, nuestro interior, pueda ser más con Él y tenga mejores acabados, cada vez más finos. Y hoy podemos decirle: Señor, nos exponemos a tu luz, nos exponemos a tu voz, nos exponemos, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos sigas hablando, pero ya no estamos en esa actitud de dejarte en visto. Ahora, Señor, atendemos a tu voz y nos ponemos en la posición para que nuestro espíritu sea despertado, para que nosotros crezca ese deseo, se despierte el entusiasmo, se inquiete nuestro espíritu en pos de accionar, Señor, en la reconstrucción de tu pueblo. Nosotros anhelamos ser esos hijos y esas hijas que obedecen en amor, porque lo que tú siempre tienes para nosotros es lo mejor. Y así como tú hablaste, Señor, al pueblo de Israel, que si ellos subían, traían en la madera, reedificaban la casa, o sea, si ellos accionaban, tú pondrías en ellos tu voluntad y tú te glorificarías en ellos. Hoy nosotros te decimos, Padre, caminamos en pos de tu voluntad, porque nuestro anhelo es que tu voluntad sea puesta en nosotros, de que tú seas glorificado en nosotros. No más vergüenza, no más pecado, no más manchas, no más mediocridad en nuestro interior, en nuestra relación contigo, en nuestra intimidad contigo. Señor, tu luz disipa toda tiniebla de nuestro interior. Tu luz disipa y trae santidad, Señor, a nuestra vida. Nos lleva a ser más como tú, Padre. Gracias por amarnos, por hablarnos y porque tu intervención en este momento es una intervención por misericordia. Es una intervención en amor. Y si hemos vivido, Señor, circunstancias difíciles, sequía, escasez, ruina, si hemos vivido falta de productividad, falta de fruto, ha sido porque tú en medio de esto, Señor, nos muestras que no hemos actuado como está en tu corazón y que necesitamos reconsiderar nuestros caminos en ti. Gracias, papá. Gracias porque tú siempre nos dices y nos confirmas que tú estás con nosotros. Tú estás en nosotros. Ahora somos el templo de tu Espíritu Santo y te agradecemos por ese detalle tan lindo, papá. Gracias te damos, Padre. Sigue haciendo la obra. Dile, Señor, el gobierno de mi vida está en tus manos. Sigue haciendo tu obra en mí. Estoy feliz de estar en las manos del mejor maestro, porque así como tú hablaste al pueblo de Israel por medio del profeta, le hablaste al gobernador y aún le hablaste al sumo sacerdote. Esto tipificaba tu intervención, Jesús, porque tú cumpliste cada uno de estos roles como profeta, como sumo sacerdote, como rey y gobernador, Padre. Y hoy nosotros atendemos a tu llamado, Jesús, al llamado a la cruz, al llamado a la santidad, a la integridad y a la pureza, para reconstruirnos conforme a tu imagen,
a la imagen del Hijo amado de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, papá, y gracias por hacer tu obra completa en nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar conectada, gracias por estar allí. Si algo no quedó muy claro, puede volver a ver el video, va a quedar. Y pueden verlo y preguntarle al Señor, ¿cómo? Porque Él está con nosotros y Él nos sigue guiando. Y nos vemos en el próximo viernes, cuando tendremos la oportunidad de seguir con Ageo 2. Los quiero mucho, mil bendiciones a todos. Recordemos que este domingo tenemos nuestro cierre de primicias y tendremos una bendición sacerdotal muy hermosa, una oración muy especial por todo lo que hemos traído y lo que traeremos para cerrar este tiempo de primicias. Bendiciones.